Hola, Leonor. Hola, ¿qué tal? Espera que tengo que dar vuelta a esto. Dale. Ahí va. ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? Bien, bien, bien. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer Instagram Live, así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, excelente. Bueno, Gracias por la invitación. no, un placer. Bueno, les cuento a todos y todas aquellos que se están conectando. Yo soy Georgina Estico, soy cofundadora y directora de Grow Género y Trabajo. Si no nos conocen, nosotros trabajamos hace ya 8 años tratando de transversalizar el enfoque de género en las organizaciones, siempre con esta mirada de lograr que todas las personas, las mujeres en particular y todas las otras identidades, tengan las mismas oportunidades de desarrollo laboral que los varones. Hoy nos acompaña Eleonor Faur. Para aquellos que no la conocen, Eleonor es socióloga y doctora en ciencias sociales, es profesora del IDAES, de la Universidad de San Martín e investigadora IDES, y trabaja sobre el tema de género y cuidados y de educación sexual integral, y tiene un libro icónico del 2014, si no me equivoco, que es El cuidado infantil en el siglo XXI, mujeres malabaristas en una sociedad desigual, que creo que nada más actual hoy. Hoy la convocamos a Leonor en particular para reflexionar justamente sobre las tareas de cuidado y la problemática que nos trajo el aislamiento social y obligatorio, ¿no? Nosotros desde Grow hicimos una encuesta que lanzamos el 1 de abril. Si todavía no la contestaron, la pueden contestar, va a seguir online hasta que dure el aislamiento. Y queríamos reflexionar sobre unos datos preliminares que son de 825 personas. Acá me tengo el dato, no sé si se ve bien o se ve al revés, que son de los que contestaron del 1 al 27 de abril. El 60% de los que respondieron son mujeres, tuvimos solamente un 0,5% de personas de otras identidades que respondieron, y el casi 39%, bueno, de varones que tuvimos que perseguir uno a uno, por lo menos hasta la semana pasada, para que respondieran. Esta encuesta indagaba si trabajaban, en qué sector, si hacían teletrabajo de antes, si lo estaban haciendo ahora, y en particular lo que también nos estaban comentando, lo que nosotros queríamos indagar era sobre cuántas horas les dedican a distintas tareas que hay que hacer ahora, aparte del trabajo remunerado, y si cuál es la percepción de la distribución de esas tareas adentro de los hogares. Les cuento algunos datos y ahora le paso después la palabra a Eleonor. Una de las cosas que nos había sorprendido de los datos que recibimos fue que los varones duermen 1 hora más que las mujeres, trabajan 1 hora y media más haciendo trabajo remunerado, 1 hora y media más, y también tienen 1 hora más dedicada al ocio o el entretenimiento. Mientras que, en el caso de las mujeres, observamos que dedican 2 horas más a las tareas del cuidado, y del cuidado en particular a niños o niñas que están en el hogar o personas o adultos mayores. Dedican 1 hora más a hacer las tareas con los chicos y las chicas, y también le dedican en general 1 hora más a cocinar o limpiar, ¿no? Que en este contexto es como una gran presión que todas tenemos en este sentido. Ahora, ese tiempo, esa distribución del tiempo también está afectando el tiempo que se tiene disponible para trabajar, porque veíamos justamente que en promedio se trabaja 6 horas, pero si hacemos la distinción sobre los que tienen chicos y los que no tienen chicos, y si los hijos son menores de 6 años, ya ahí baja a 5 o 4 horas las que uno tiene disponibles para el trabajo, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que queríamos hablar con vos, Eleonor, era cómo eran las dinámicas del cuidado previo a esta situación de aislamiento, y cómo con estas medidas que se tomaron desde mediados de marzo, ¿se afectaron o no las dinámicas que se venían dando, no? Bueno, primero felicitaciones, Georgina, y todo el equipo por haber hecho una encuesta en relación con esto, más allá de que obviamente los datos tienen un cierto sesgo, porque hay gente que pudo contestar vía web, o sea, vía Twitter, conoció la encuesta, en fin, hay un sesgo que es ya el acceso a tecnología, por decir lo menos, como sesgo, y después el que formen parte de una red específica que tiene que ver con los temas que a ustedes les interesa, y que como todos sabemos, cuando nos metemos en redes sociales hay una suerte de efecto barrio, ¿no? De efecto homogéneo. Pero bueno, con todas esas salvedades, que ustedes además lo hacen muy bien, lo reconocen, es bueno tener datos,
Porque uno rápidamente sale a decir, es mucho peor ahora todo y sobre todo para las mujeres. Pero es muy diferente tener datos que lo avalen, datos que muestren realmente la cantidad de horas que cada uno le está dedicando en promedio, digamos, los grupos poblacionales a las tareas de cuidado, y dentro de estos grupos varones y mujeres, según el tipo de composición familiar, ¿no? De quiénes viven con esa persona. Eso organiza y, digamos, eso es un indicador muy importante cuando uno piensa cómo se organizan los cuidados, ¿no? ¿Con quién vive uno? ¿Cuántos chicos hay en el hogar? ¿Hay chicos en el hogar? ¿Se vive una pareja con chicos o vive una mujer sola con los hijos? ¿Vive con personas más grandes? ¿Vive solo entre pares? Todas esas son variables muy, muy importantes a la hora de analizar estos datos. Dicho esto, quizás también hacer una pequeña salvedad. No sé si todas y todos los que están ahora conectados, que ya tenemos casi 50 personas, están al tanto de qué hablamos cuando hablamos de trabajos de cuidados, y quizás valga la pena hacer una pequeña definición sobre eso, ¿no? Porque siempre como que nos decimos cuidado, tarea doméstica, mezclamos un poco todo, y lo mezclamos por una razón por una razón conceptual, y es que efectivamente ambas tareas tienen mucho que ver y se vinculan unas a las otras, ¿no? O sea, muchas veces las que trabajamos temas de cuidado hablamos de los cuidados directos, que es cuando uno tiene que atender a una persona, darle una asistencia particular, que pueden ser físicos, ¿no? Bañar a alguien, hacerle la comida, etcétera, o pueden ser también cuidados emocionales, cuando alguien está muy estresado y uno lo ayuda, cuando lees un cuento, cuando le haces un mimo a alguien, ¿no? Que es tan típico también de la filiación, del hecho de tener hijos e hijas y de relacionarse de esas maneras con ellos y con ellas. Entonces, muchas veces hablamos de estos cuidados como cuidados directos y otros cuidados como cuidados indirectos, porque el trabajo doméstico, la tarea de lavar la ropa, cocinar, hacer las compras, ¿no son cuidado porque la persona no esté acá al ladito mío, o son indispensables para que el cuidado se realice? O sea, si yo tengo que alimentar a alguien, a un bebé, o bañar a una persona mayor, ¿no necesito también comprar la comida, prepararla, después lavar los trastos, o preparar el baño y después limpiarlo? Entonces hay una dinámica muy importante entre estas dos cuestiones. Así que, digo, esto como para decir todo, a qué nos vamos a referir cuando hablamos de cuidados y trabajos domésticos no remunerados. Entonces, como la pregunta que me hacía Georgina, si cambió la pandemia, cómo lo cambió, cómo era antes, bueno, cambió muchísimo, y yo diría que profundizó sobre todo las desigualdades. Antes de la pandemia y del confinamiento, ¿no?, de la cuarentena, ya había una organización social de los cuidados que obviamente repercutían o profundizaba la actividad femenina. O sea, se supone por diferentes cuestiones, pero culturales y no biológicas, que las mujeres teníamos la asignación principal de ofrecer estos cuidados, que lo hacíamos por amor, ¿no? Que formaba parte de la labor porque éramos mujeres, porque podíamos gestar o parir, entonces eso parecía que nos volvía más aptas para los cuidados. Y eso no solo fue una consideración de tipo moral y de tipo cultural, sino que estuvo muy fuertemente arraigada en la manera en cómo se definían las políticas sociales y las políticas públicas. Cuando una política, por ejemplo, las políticas laborales, si te dan 2 días de licencia porque sos papá, cuando nació un bebé, y a las mujeres le dan 90 días, le está reconfirmando que la tarea de cuidado es de la mujer y no es compartida, ¿no? Digo, por poner un ejemplo concreto, cómo las políticas abundan o profundizan o reproducen ese modelo maternalista de los cuidados. Ahora, voy a hablar sobre todo de los cuidados de niños y niñas, ¿no? Ahora, cuando empieza la pandemia y nos quedamos en las casas, esto estalla porque se profundiza y porque nos exige muchísimo más cuidados. A todos nos exigen más cuidados. Estamos adentro de la casa y tenemos que estar permanentemente limpiando, permanentemente cocinando y permanentemente atendiendo a las personas que están dentro de nuestro hogar y que tienen necesidades intensas de cuidado. Por ejemplo, los niños y las niñas. Entonces, lo que antes estaba distribuido
no bien distribuido, pero en cierto sentido distribuido con otras instituciones. Algo se hacía en la casa, un poco, unas horas pasaban los chicos en la escuela y las chicas, otro poquito por ahí iban a lo de la abuela o la venía a buscar. Algo pasaba, algo se distribuía. Hoy no se puede distribuir, entonces está todo agrupado en el mismo lugar. Entonces quienes conviven con niños y niñas, esa atención la sienten mucho más fuerte. Dentro de eso podemos ver algunas diferencias entre varones, mujeres, etcétera, etcétera. Pero digamos, eso es la primera característica de la pandemia, que todo se familiariza, todo se empieza a reproducir y a sostener dentro de la esfera privada, de la esfera del hogar. Y mientras tanto, el trabajo también empieza a suceder en la esfera del hogar. Entonces, toda esa tensión de los malabares, ¿no?, de estas mujeres malabaristas que yo hablaba hace muchos años, que antes se hacía un poco en la casa y un poco afuera, y uno iba y venía y corría y qué sé yo, ahora todo eso se comprime, como si estuviera todo superpuesto, una cosa arriba de la otra, ¿no? Sí, en esto que estabas... Sí, estaba tomando nota mientras te escuchaba, sobre todo por esto de, claro, uno antes al menos contaba como con una red de contención, y esa red se rompió con el aislamiento, y también se rompió cuando vos comentabas con esto, porque aún, por ejemplo, en el caso, que era una de las cosas que también nosotros queríamos relevar, de aquellas personas que hacen trabajos esenciales, se asume que contás con una red que hace el cuidado, ¿no? Que esto creo que también la pandemia lo puso como en evidencia. Es decir, ¿qué pasa es decir, pone en evidencia que quizás el cuidado no está en agenda, ¿no? Como, ¿qué pasa con estos trabajadores, trabajadoras que tienen que salir de la casa, que tienen hijos o tienen personas a cargo? ¿Quién se hace cargo de esas personas, no? Me acuerdo un caso, por ejemplo, de una de las personas que respondió en la encuesta, que era un varón, que él cuenta que son los dos médicos. Por ejemplo, teníamos dos casos de varones que respondían, uno como médico y con la mujer médica, entonces contando lo difícil que era para ellos, y otro donde el varón había tenido que dejar de trabajar porque la mujer tenía que salir, y entonces no les daba el tiempo para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, igual en estos son casos particulares, pero sí vimos o pudimos como medir de alguna manera este sobrepeso que trae el cuidado. Una de las cosas que nos llamó la atención y queríamos también charlar con vos era que, por ejemplo, nosotros dejábamos que las personas dijeran cuánto era ese tiempo, ¿no? Y lo que nos pasó es que, en general, el día del varón tenía 24 horas, ¿no? Por default parece que todos hacían la cuenta. En cambio, las mujeres no, y esos días siempre el día era más largo. Estoy hablando de personas que tienen niños y niñas a cargo, ¿no? Los que estaban solteros o solteras era apenas la diferencia de una hora, media hora más. Pero aquellos que tenían niños en el hogar se veía esto, y sobre todo los que tenían menores de 12 años. Pero la diferencia que encontramos en este caso es, mientras el día en promedio de las mujeres era de 30 horas, el día de los varones era de 26, ¿no? Y otro dato que encontramos, que vos lo dijiste, es, bueno, ¿qué pasa con...? Es decir, es decir, que no tenemos tanta información de los varones, porque la verdad que el grupo no llegó a ser tan representativo todavía, espero que después más adelante sí, pero comparamos a aquellas mujeres que están viviendo, que no tienen una pareja, que viven sola con los chicos, también el mismo caso con los varones, ¿no? Y el día más largo la tienen justamente las cabezas de hogar monoparentales, es decir, donde la mujer tiene un día de 35 horas. Entonces nos parecía interesante abordar, también este concepto como de la carga mental, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué implica para nosotras hasta estar haciéndonos cargo también de todas estas tareas, ¿no? Claro. Sí, están las dos cargas, ¿no? La carga material de tener que estar con todo, y cuando no tenés con quién compartirlo, aunque sea con diferencias, aunque las mujeres hagan siempre un poquito más que los varones, pero cuando los varones están en la casa también aumentaron su participación en las tareas de cuidado, seguramente, digamos, no tenemos una línea de base, pero digamos, para todos y para todas es un aumento. La brecha sigue estando. Ahora, cuando no se comparte, cuando no se convive con una pareja, sea varón o mujer, digamos, aunque sea del mismo sexo, cuando no tenés con quién compartir, es donde obviamente las tareas se intensifican, porque te toca todo a vos, ¿no? Y casi siempre los hogares monoparentales son monomarentales, ¿no? Casi siempre son las mujeres, y recién hace muy poco, y por suerte empezó a suceder,
se autorizó a que los chicos que tuvieran padres separadas, pudieran ir de una casa a la otra, ¿no? Hay que ver en qué medida eso está funcionando y qué cantidad de días, etcétera. Ahora, por supuesto, es más importante la carga material, la cantidad de horas dedicadas, que no hay un ratito que puedas decir, bueno, lavar los platos mientras estoy ayudando con la tarea de la escuela a mi hija. Digamos, todo se concentra y ahí están esas 35 horas que perciben las mujeres, ¿no? Y yo me acordé y fui a acercar este libro, que no sé si se ve, de María Ángeles Durán, que es un libro que tiene como 15 años, que se llama El valor del tiempo, ¿cuántas horas te faltan al día? Ella es una socióloga española, y cuando empezó a trabajar sobre la cuestión del uso del tiempo, empezó con esa imagen de todos sentimos que nos falta tiempo, nos faltan horas por día. Entonces, es esto lo que viven. Ahora, si a eso, como vos bien decís, Georgina, se le suma esto que llamamos la carga mental, que es además tener que organizar, mirar, ver cómo se hace, el estrés incluso emocional, ¿no? Arlie Hochschild, que es otra socióloga norteamericana, habla mucho de el trabajo emocional del cuidado, como que uno además tiene que, o sea, parte de ese trabajo de cuidado es también que sostener a la otra persona, sostenerla emocionalmente a la otra persona, ¿no? O sea, que no se deprima, que no se caiga, con los chicos y las chicas, los niños de primaria que se mueren por salir a la calle, los adolescentes que también y que están deprimidas. Todo eso suma a la carga mental de quienes están a cargo, que casi siempre son las mujeres, obviamente. Miraba también otro dato de una encuesta que hizo UNICEF hace muy poquito, y le preguntaba a los adolescentes si estaban angustiados, si estaban asustados, si les resultaba indiferente, etc. Y muchos decían que estaban angustiados, angustiades, asustades, etc. Más de la mitad de esos adolescentes que se sentían así, lo hablaban con sus mamás. Le preguntaban, ¿con quién lo hablas? Con tu madre. Entonces, ahí también hay otra parte de la carga mental, ¿no? Entonces, es hacer la tarea, organizar todo, porque también en la encuesta de ustedes veíamos que quienes, más allá de cómo se distribuya, que hacemos más las mujeres, pero igual los varones hacen bastante, o relativamente bastante, por lo menos los de esa muestra, la organización de qué hay que hacer, las tareas, esto, el otro, la comida, la siguen haciendo mucho más las mujeres. Entonces, eso suma carga mental, más el estrés, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es como un entramado bastante, o mejor dicho, requete contra complejo, como ahí veo a alguien que dice, ¡ay, qué difícil! Y que se aprieta mucho, ¿no? Como la idea de los malabares es como tener muchas pelotitas en el aire tratando que no se te caiga ninguna. Ahora es todo eso más el susto, la angustia, la propia frustración de no poder salir, trabajar dentro de la casa, etcétera, etcétera. Entonces realmente se vuelve muy apretado y necesitamos sostenerlo, digamos. Mientras tanto es como esa otra plus de estrés que es mientras tanto lo tengo que sostener porque no podemos salir ahora, todavía no podemos salir con los chicos a la calle, el colegio sigue siendo así de manera virtual, hay un montón de pibes y pibas que no tienen internet en la casa, o sea, en fin, complejidades varias, ¿no? Cuando metes clase social además a jugar dentro de las desigualdades, directamente son situaciones realmente muy, muy, muy ajustadas y muy tristes, muy dramáticas. Sí. Me disparan dos preguntas, ¿no? Esto que estabas contando. Y una tiene que ver con, que ahora te hago esto y me anoto la otra para no olvidarme, pero cuando estamos hablando de esta carga mental, una de las preguntas que también hicimos dentro de la encuesta era, bueno, la percepción sobre si hay alguien que te ayuda para hacer las tareas, o si se reparte, si se organizan esas rutinas, o si hay otra persona que es la que se hace cargo como de la tarea en mayor medida, ¿no? Y preguntamos todas las tareas. Y lo que habíamos encontrado por ahora, por lo menos tenía que ver con que mientras cocinar, limpiar, desinfectar, porque bueno, hoy es decir, preguntamos específicamente limpiar también porque digamos, hoy el peso que tenemos en el tema de la limpieza es muy importante, hacer las compras, se cambió esa dinámica, ¿no?
mientras esas tareas observamos que la mayoría dice que están repartidas, ¿no? Con cuidar y hacer las tareas ya no tanto. Y entonces una cosa divertida que encontramos en el hecho de cuidar es, por ejemplo, el 47% de los varones que responden dicen que los chicos se entretienen solos, ¿no? Los chicos y las chicas. Y en las madres ves que ponen, bueno, ponen variedad, pero no ponen esa opción, no está esa opción puesta como mayor. Entonces nos reíamos porque decía, claro, se divierten solas con la madre, ¿no? Entonces, esta cuestión de, digo, no, a mí también me pasa, ¿no? Lo vivo de esta manera, es como, vimos que los varones por ahí pueden como hacer compartimiento de las tareas que tienen que hacer. Cuando cocinan, cuando trabajan se encierran en el cuarto y lo que pasa afuera, y que quizás a nosotros todavía, bueno, nos cuesta más porque es el rol que nos tenemos socialmente, ¿no? Que hacernos cargo al mismo tiempo, es decir, como que estás con la compu, estás mirando la tarea, estás mirando qué es lo que le pasa con la tarea, ¿no? Como esta cuestión de hacer multitasking que no es sano, pero es que si no lo hacemos nosotras, es decir, no las hace nadie dentro de la casa. Entonces, bueno, esto nos había llamado como mucho la atención, esta distribución. Y bueno, las tareas que obviamente, y ahí va también como va la otra pregunta, como vos decías, ¿no? Es decir, se asume que todos tenemos conexión, se asume que todos tienen un dispositivo, que las maestras tienen un propio dispositivo también, ¿no? Más allá de cómo es la distribución, es decir, ¿qué pasa con esas maestras que tienen que estar online conectadas atendiendo las demandas de todos los chicos y las chicas? Hemos escuchado como casos de maestras que están hasta las... Es decir, antes tenían horas de 4 horas y de repente ese trabajo de 4 horas ahora les lleva 8 o 11, porque tienen que estar contestando a los padres. ¿Qué nos pasa que seguimos asumiendo que hay un otro que asume ese cuidado, ¿no? Es decir, ¿qué es lo, digamos, el desafío que se nos pone adelante en relación al cuidado? Sí, yo creo que tal cual lo que vos decís, o sea, esta idea de que las mujeres somos multitasking por naturaleza, cero naturaleza, eso es un hábito, porque no nos quedó otra, porque mientras tanto hay alguien que dice, no, los chicos se entretienen solos o no hace falta ayudarlos con las tareas, ¿no? Ustedes decían también en la encuesta mostraron en la encuesta que los papás dicen, los chicos hacen solo las tareas, y las mamás saben que no, que se tienen que sentar un rato con ellos porque si no es más difícil y tal. Y no todas las mamás tienen la capacidad de acompañar ese hacer tareas, porque muchas veces realmente hemos estado hablando con gente que vive en villas, con gente que está llevando adelante comedores, que no tienen internet, que tienen muy mala internet o que tienen un dispositivo para toda la casa. Entonces, ¿por qué se supone que dentro de la casa también las mamás pueden hacer la tarea con los chicos, ¿no? Entonces ahora, en lugar de, siempre también dentro del tema de los cuidados, hay esta idea de, digamos, del proyecto, un proyecto político era distribuir los cuidados, o sea, profundizar esa distribución con otras instituciones. Algo que algún autor algún día llamó desfamiliarizar, o sea, sacar que no sea todo una tarea de la familia, sino que se pueda compartir con los jardines de infantes, con los centros de cuidado, ¿no? Como desfamiliarizar. Y en realidad ahora no solo se recontrafamiliarizó otra vez, sino que además se familiarizó el seguimiento escolar. Cosas que sucedían en otros lugares empiezan a suceder dentro de la casa. Y efectivamente yo creo, sin duda, quienes están más complicados, si uno tuviera que hacer un ranking de quiénes son las personas que están más complicadas en esas tensiones hoy por hoy, son las mujeres en hogares monomarentales, con hijos e hijas en edad escolar, y que además están teletrabajando. Y yo me animo a decir que dentro de ellas las docentes tienen una carga particular o muy, muy intensa, porque además de estar cuidando adentro de la casa, si son mamás, digamos, que es como un poco lo que acabo de describir, también hay un cuidado que se hace con sus alumnos afuera de la casa, ¿no? Entonces, realmente son situaciones que se vuelve todo como muy, muy, una trama, algo se cayó, una trama como muy, ¿no? Yo también tengo mis malabares acá, como muy densa, ¿no? Y donde a veces efectivamente no siempre se ven los privilegios o los, digamos, las diferencias de género, ni tampoco las sociales, las socioeconómicas, ¿no? O sea, las mujeres las llevamos más difícil, pero además dentro de las mujeres no todas lo llevamos de la misma manera,
y hay situaciones particularmente críticas en los sectores populares, ¿no? Cuando no tenés agua, por ejemplo, la situación de la higiene, de los cuidados, se vuelve muchísimo más crítica. Y bueno, en la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires hace 10 días que hay un montón de hogares que no tienen agua. Sí, sí, tal cual, ¿no? Y, aparte, una de las cosas en este caso en particular que está como tramando, tiene que ver también el peso que tiene el no cumplir con algo que te están diciendo que tenés que hacer. Es decir, como la forma de cuidar es limpiándose las manos, pero no tenés el agua para limpiarte las manos. Entonces, esta sensación, aparte de que el cuidado que se supone que tenés que hacer, porque, bueno, digamos, todos los medios de comunicación apelan a esta madre que cuida a los hijos y las hijas, lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, es como súper complicada y, como decís vos, cada vez más densa también es esa trama. Y en relación también a la formalización del docente, ¿no? De la actividad docente, donde se supone que, claro, como cuidamos, y me incluyo porque a mí también me toca como hacer esa tarea, traté de delegarla y no funcionó, termina siendo que, es decir, te encontrás como no teniendo esa paciencia, es decir, pero ¿cómo? Es decir, no es que viene natural y te encontrás que no, qué sé yo. Alguien acá justo había comentado que ese análisis se adapta a un contexto donde quizás no exista violencia de género, y sí, porque si no serían como otras cargas aparte, mucho más complejas, en relación a, bueno, y que también creo que es otro tema que hemos venido hablando, sobre quizás la falta, es decir, buenísimo lo que está haciendo UNICEF en este caso, con esta encuesta también, ¿no? Pero ¿qué pasa con la protección de los derechos de los niños y las niñas, ¿no? ¿Cómo se vulneran? Hay dos preguntas para pensar, es decir, esto es lo que estamos viviendo ahora, en esta salida del aislamiento que se está hablando, pero una salida de aislamiento sin escuela, porque todavía eso es algo que sabemos que no va a pasar ya, por lo menos, ¿no? ¿Qué medidas te parece que se podrían llegar a tomar, o sería ideal que se tomen, para salir de esta familiarización del cuidado, ¿no? Para no dar por sentado que el cuidado la familia igual lo va a seguir resolviendo. Sí, bueno, yo creo que, a ver, para poner un tinte un poco más optimista, hay algo que quienes venimos trabajando temas de cuidado hace muchísimos años, venimos empujando que este tema se vuelva un tema político, ¿no? Y en los últimos meses, justo antes de la pandemia, empezó a estar más claramente en la agenda. El Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad empezó a trabajar sobre el tema de cuidados. Hay una red también, el Ministerio de Desarrollo Social, empezaron programas que se empieza a hablar mucho más de cuidados, y también dentro de la política pública, no solamente digamos, los ciudadanos y ciudadanas que estamos por fuera del hacer de la política pública. Entonces, eso ya estaba medio instalado, y gracias a eso, diría, se logró que algunas de las medidas que se tomaron durante la cuarentena tuvieran algún resguardo en relación con el tema de cuidado. Por decir algo, las licencias para quienes tienen hijos a cargo con edad escolar. Yo estaba viendo, y ya vamos a la salida de la cuarentena, pero me ayuda a ver cómo era el contexto, porque la salida de la cuarentena siempre va a estar basada en cuestiones que suceden, no se va a cambiar todo de un día para el otro, ¿no? Entonces, yo estoy dando un seminario virtual en Claxo con gente de toda América Latina, y en alguna de las clases les pedí, por favor, a mis estudiantes, que son más de 100, un ejercicio donde pudieran ellas entrevistar a algunas personas que pudieran decir qué cambió en los cuidados antes y después de la cuarentena. Y había gente de países como Colombia, Ecuador, Venezuela, donde nos decían que las clases se suspendieron antes de la cuarentena, entonces esas semanas fueron terribles, porque no estaba previsto, porque son países con mucha más informalidad que Argentina, que ya tiene un montón de informalidad en el sector en el empleo. No estaba previsto una licencia. Entonces acá, como el tema de cuidado ya estaba un poquito entrando en la agenda, pudieron poner esas licencias. Hubo esto de sostén de ingresos, que por supuesto nunca va a ser suficiente, pero es muy diferente cuando una familia reduce todos los ingresos que el Estado
le haga transferencia de ingresos que quede directamente a la deriva, como pasó en muchos otros países de la región, no estoy hablando de otros lugares. Entonces, el que ya haya un pequeño plafón ayuda en la salida de la cuarentena. Ahora bien, hay algo que es mucho más de fondo. O sea, uno puede pensar y vamos a seguir arengando y incidiendo para que haya más y mejores servicios de cuidado, que sean de doble turno, que puedan ser desde la primerísima infancia, porque ahora los jardines tenés más cupos cuanto más crecen los niños, y antes son privados, entonces ahí otra vez se reproduce la desigualdad social. O sea, uno va a seguir arengando para todo eso y lentamente quizás se vayan ampliando algunas de estas cosas, ¿no? Aprovecho que tomás agua solamente para hacer una observación, que con esto que estás diciendo creo que es súper interesante, que es cierto que la licencia de cuidado salió muy rápido en Argentina, es decir, ahora no me puedo acordar exactamente cómo fue la temporalidad, pero fueron 2 o 3 días después, y no se tardó tanto tiempo, como decís vos. Hay gente que está pensando en esto porque no se hizo inmediatamente, pero sí se vio esta reacción inmediata, es decir, esto tiene un impacto, la licencia hay que hacerla, y creo que si el domingo dijeron que cerraban las escuelas, el lunes o el martes ya estaba la licencia de cuidado. Exactamente. Por supuesto, solo cubre a quienes están en empleo formal. Pero eso hay 11 instituciones estatales que se sientan en una mesa de articulación de políticas de cuidado. Eso es algo que hace 6 meses no existía. Entonces eso cambia algo, porque también lo que se defina para después de la pandemia, también va a haber gente pensándolo, y son gente que nos llama, las que venimos trabajando en esto, que estamos hablando, que consultamos, que charlamos. O sea, esto se está generando. Ahora, hay una contradicción mucho más importante todavía que, como dice Nancy Fraser, no se salva solamente con políticas sociales, y es que la pandemia mostró con mucha claridad que hay una contradicción fuerte entre el capital y el cuidado. Como el nivel, digamos, la lógica del capitalismo ha llevado a subordinar los cuidados y la reproducción social, la reproducción de la sociedad, el que la sociedad siga existiendo, las personas sigamos existiendo, el planeta siga existiendo, lo subordinó a la ganancia económica. Y es uno de los conflictos que hoy se está viendo en la prensa. Tenemos que salir rápido porque si no hay mucho daño económico. A mí el daño económico que me preocupa es el de los sectores populares, básicamente, sí. Porque ahí sí está en juego la vida, no la ganancia, la vida. Sí. Lo demás puede esperar un poco. Entonces, esa contradicción, para salir de esa contradicción y realmente ponerle más énfasis al cuidado, ahí tenemos que pensar en políticas mucho más profundas, y casi diríamos en empezar a revisar de qué manera vamos a lograr articular la producción con la reproducción, ¿no? Con los cuidados. ¿De qué manera se van a articular el trabajo y el cuidado? ¿Podemos seguir trabajando 10 horas por día y tener chicos y chicas o personas mayores a cargo? ¿Es sostenible esa vida? ¿Quiénes son las que pagamos las que sobrecargamos nuestra vida porque eso sucede, ¿no? Entonces, son muchas las preguntas que yo creo que la pandemia deja al descubierto. El planeta, con toda esta cuestión de la cuarentena, bueno, se empezaron a ver chigüiros en Pilar, peces en Venecia, o sea, empezaron a salir los animales, se ve el cielo, una cosa rarísima, digo, que pensábamos que eso no iba a pasar nunca más. ¿Podemos seguir dañando así el planeta mientras se sigue como acumulando capital? Entonces, yo creo que la salida de la cuarentena plantea preguntas mucho más de fondo, y dentro de eso está clarísimo que los cuidados tienen una gravitación fundamental. Entonces hay que pensar buenas políticas públicas y políticas sociales, pero no se puede seguir teniendo 30% de la población del conurbano sin agua, porque ahí está la vida misma de un montón de familias. Sí, totalmente, de acuerdo. Es decir, pensar qué pasa con eso, es decir, con eso, y qué pasa con estas personas, y cómo, es decir, de qué manera pueden seguir abordando este aislamiento y lo que está pasando con la pandemia, ¿no?
Estaba mirando un poco los comentarios que estaban haciendo y también en función de lo que vos estabas diciendo, ¿no? Justamente como nosotros tratamos de trabajar incidiendo, es decir, nuestro objetivo es incidir en las organizaciones, justamente creo que si no fue la primera semana, la segunda semana salimos a tratar con este mensaje a las organizaciones, ¿no? Lo primero que hay que hacer es repensar cómo son los objetivos que estamos poniendo como líderes mujeres y varones líderes de grupos, donde no podemos esperar conseguir los mismos objetivos que teníamos a principio de años, porque el país es otro, y sobre todo por el tema del tiempo disponible, es decir, también por eso es que hicimos la encuesta, ¿no? Cuando le estamos pidiendo nosotros a los empleadores y las empleadoras hay que bajar la carga horaria, no podemos seguir esperando que la gente responda de la misma manera, tiene que ver con esto, ¿no? Si estoy 6 horas, 9 horas dedicándole a las tareas de cuidado, no puedo estar también conectada o esperando que alguien me esté enviando un informe y qué sé yo, ¿no? Que eso también se ha visto un montón, como esta necesidad del estar conectado. Es decir, aquellos que no hacían antes teletrabajo, o hacían, pero una vez por semana, y de repente pasaron a estar toda la semana, una de las cosas que sí nos reportaron fue, como los empleados y las empleadas, es esta necesidad de estar conectados. Entonces, por el temor al perder el trabajo, ¿no? Por el temor al miedo que digan, bueno, no está siendo tan efectivo. Entonces, nosotros tratamos de ir como con ese mensaje de esto no es sostenible y tampoco es real. Es decir, no, ni los varones. Alguien preguntaba ahí qué es lo que qué podemos hacer para que los varones también se suman a esta agenda. Bueno, eso es un tema importantísimo y creo que quizás sea lo que está más en nuestras manos como sociedad, no digo como mujeres, digo porque los varones tienen que estar ahí salidos de la pandemia. Hay ahí mucho para trabajar en políticas culturales. La educación sexual integral es urgente, se viene trabajando, se viene haciendo, pero tiene que llegar realmente a todas las escuelas. Y yo no sé si hay 1 millón de docentes en Argentina de inicial, primario y secundario. Si ese millón de mujeres que se quedaron en las casas este mes y medio y que vamos a seguir un rato largo, con hijos e hijas, ojalá estén dándose cuenta de lo importante que es hacer ESI en sus escuelas, en donde ellos tienen una carga, porque necesitamos modificar los modelos de masculinidades. Ahí hay algo donde si los varones siguen asociando su virilidad con ganar plata o levantar minas o tener un auto grande y nunca con los cuidados, mientras las mujeres asociamos nuestra identidad mucho con los cuidados, ahí esa brecha, cuando la brecha cultural es tan importante, se hace más difícil. Porque es verdad que todos tenemos derecho a cuidar, a ser cuidados y que los niños y niñas tienen derecho a ser cuidados por ambos, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que hay un montón de brechas ahí, que hay un montón de hogares donde realmente los papás están muy lejos de los hijos y de las hijas. Entonces hay que trabajar muy fuerte en recomponer esa mirada de las masculinidades asociadas con el cuidado, salir de esa noción de privilegios tan fuerte que existe, ¿no? Como que hay una suerte y responsabilidad que yo no tengo nada que ver con esto porque ella lo hace mejor. Y también las mujeres tenemos que empezar a salir de esa trampa de sentirnos súper reinas porque lo hacemos súper bien, ¿no? O de, ay, qué bueno, soy Elastic Girl, hago todo al mismo tiempo. No hay nada glorioso en eso, no glorifiquemos más la maternidad porque es a costa de nuestro propio esfuerzo, o sea, lleva mucho esfuerzo, lleva mucha salud, lleva mucha carga mental. Entonces salgamos de esa trampa que también en la cual nos ha puesto la cultura de, como dicen en su cultura, a los varones la producción se les paga con dinero y a las mujeres el cuidado se les paga con virtud. Salgamos de la trampa de la virtud, o sea, hay que socializar de verdad los cuidados, meter a todo el mundo en una nueva ética que tenga que ver con que cuidar es algo absolutamente fundamental para toda la sociedad, para el bienestar de toda la sociedad. Sin cuidados no hay bienestar. No solo el bienestar no es solo el PBI. Entonces, tenemos que salir de esa trampa y realmente valorizar el cuidado para que todo el mundo se sume. Y por supuesto sumar a los varones, desde ya, mucho más, cada vez más y mucho más. Vos en un momento, ahora estabas nombrando, de qué habrá pasado, ¿no? con este millón de docentes que volvió a la casa y a ver si se percibe esta necesidad de la ESI, ¿no?
nosotros lo que vimos fue como de parte de los empleadores es los gerentes varones, digo, de recursos humanos, y también, bueno, mujeres que están que están en altas posiciones y que quizás tampoco antes lo veían o no lo entendían hasta qué magnitud esto impactaba, ¿no? De repente, en estas conversaciones que hemos tenido nos decían, bueno, ahora entiendo de qué va. Es decir, por suerte sí vemos, no sé, ahí no tenemos una encuesta, pero sí por lo menos como un testeo de que también nos parece importante, de reconocimiento de que esto no es teletrabajo, no estamos viendo el teletrabajo, porque también es ese temor, ¿no? Es decir, a ver, esto es teletrabajo y es un quilombo con las tareas y con... Es decir, estamos viviendo una situación muy, muy, muy particular, entonces empezamos a ver cierto reconocimiento. Ahora el temor que tenemos es que en la salida del aislamiento sea más cómodo para ese varón salir y volver otra vez al trabajo, y dejar la dinámica como sin reconocer ese privilegio, ¿no? Dejar que otro lo resuelva, que alguien justamente hizo ese comentario también como que le pidió al marido, el marido le dijo, no lo hagas. Bueno, esto para ahí pasa lo mismo, es decir, como no reconocer que los empleados y las empleadas que están, que decir, privilegiados, que están trabajando en una pyme, en una empresa, en cualquier tipo de institución, siguen teniendo este peso, es no reconocer, bueno, esta problemática, ¿no? Entonces ahí por lo menos desde nosotras estamos trabajar en aquellas industrias que son muy masculinizadas, para que sean como conscientes de que esos varones, que porque son varones les están pidiendo que vuelvan, el mensaje que está, es decir, qué pasa en esos hogares, es decir, qué peso le están dejando a esos hogares. Sí, tal cual, o sea, es poder mirar eso, primero, salir de la idea de que hay uno, o sea, de ponerle género a la responsabilidad. No es que tienen que volver porque como son varones se da por hecho que hay una mujer atrás que va a estar cuidando, o que como hay niños que tienen que ser cuidados, ¿dónde está la mamá? Hay que sacar esa idea que vincula tarea de cuidado con género, tarea de obtener dinero con género. Hay que salir de eso, hay que pensar realmente como ciudadanos y ciudadanas todas las políticas que podamos hacer de acá en adelante en relación con el empleo, con los cuidados, etcétera, etcétera. Entonces, porque hay algo que es así, o sea, los privilegios son muy difíciles de ver por quien los detenta. O sea, nosotras hablamos de los privilegios masculinos y hay una idea muy buena de Joan Tronto, que es una filósofa que trabaja sobre ética del cuidado, que dice que los varones sienten la irresponsabilidad del privilegiado, ¿no? O sea, no se sienten responsables. Cuando vos le preguntás en tu encuesta de Grow, ¿hacen las tareas solos? Los chicos sí, lo hacen solos. Es que ni se les ocurre preguntarle a los chicos si están haciendo... Algunos sí, por supuesto, no digo que nadie, ninguno. Entonces, hay una idea que yo no tengo nada que ver con esa responsabilidad. Mientras las mujeres decimos, sí, claro que tenemos que ver. Entonces, pero los varones, si vos le preguntás, ¿son privilegiados? No, de ninguna manera, yo trabajo un montón y hago esto, no se perciben los privilegios. Entonces, hay que poder mostrar esas texturas, hay que poder mostrar esa sobrecarga para las mujeres y hay que mostrar que la sociedad así es sostenible a un costo altísimo para la salud, para el bienestar, no solo de las mujeres, pero además para los niños y las niñas y para las comunidades, porque estas cosas realmente repercuten en una merma del bienestar, ¿no? Entonces, obviamente hay que sumar varones a los cuidados y hay que sumar mujeres a la productividad y hay que recomponer un pacto, o sea, un contrato sexual. O sea, hay una idea de otra editora que se llama Carol Pateman, las que no la conocen, que hablaba del contrato sexual, ¿no? Como que además del iluminismo trajo el contrato social, de todos vamos a tener ciertas reglas para funcionar, hubo por debajo un contrato sexual que decía las mujeres van a cuidar y los varones van a trabajar. Lo estoy haciendo muy reducidamente, dice muchas más cosas que esas. Hay que rearmar un contrato sexual y para eso obviamente hay que armar una cuestión muy participativa donde estas cosas se sigan debatiendo post pandemia. Sí, esto alguien ahí comentaba si realmente pensábamos si los gerentes van a tomar esto en función de la plusvalía. La verdad que no, es decir, depende de las instituciones, pero hay instituciones que están más comprometidas con la temática desde un lugar más genuino. Es decir, desde nuestro lado lo que podemos contar desde Grow es que sí vimos esta necesidad, es decir, como que el tema parece que estaba en la agenda, no el cuidado en general, sino la temática de género en las instituciones,
pero nos mostró que quizá no estaba tanto, ¿no? Porque los planes de acción que se estaban tomando no incluyeron el enfoque de género, tardó muchísimo más después para realmente volverlos a incluir, ¿no? Entender esas problemáticas, qué pasa en esos hogares, cómo tengo que ayudar, cómo los tengo que acompañar. Quería hacer un comentario, alguien había puesto ahí sobre países escandinavos. Sí vimos, por ejemplo, como otras estrategias donde quizás las escuelas se mantienen abiertas, pero no como espacios de aprendizaje, sino como espacios más de guardería, por decirlo, como, de cuidado, y donde tienen como turnos rotativos los docentes, entonces en lugar de ir toda la semana solamente van un día 4 horas, para brindarle cuidado a aquellos trabajadores esenciales, que no trabajadores y trabajadoras esenciales que de otra manera no cuentan con esa red, ¿no? Porque antes para sostener, para poder salir y trabajar, como en el tema de salud o de transporte, o los funcionarios públicos, o los mismos docentes también, ¿no? Son como de las pequeñas cosas que hemos visto que están como en algunos lados quizás ahí siempre funcionando o intentando funcionar, ¿no? Así que, bueno, hay algo que dijiste en un momento y que me parece cierto. Vos hace años que estás hablando de este tema, que estás como luchando para que esté en la agenda, para que se hable, para que se familiarice, ¿no? Entonces, creo que también se habla del deseo y de este desafío de seguir hablando de este tema. Ahora, una vez que esto pase, digo, creo que este aislamiento lo puso en crisis y lo visibilizó, que hay una crisis en relación a esto, y lo hemos vivido creo que todos. Es decir, de alguna manera, salvando los privilegios que todos tenemos, democratizó la problemática, ¿no? De todas esas mujeres que también lo tercerizábamos al cuidado y de repente ahora lo estamos viviendo como problema, ¿no? Entonces, en base a eso, ¿qué es, y con esto ya vamos cerrando, qué es lo que a vos te gustaría que pasara, o cómo te parece que tendríamos que seguir, es decir, por dónde tendríamos que ir, ¿no? Para seguir sosteniendo el tema y que no se olvide. Está buenísimo lo que me preguntas. Yo creo que es muy importante seguir mirando, o sea, mostrar, además de mostrar la crisis, la pandemia logró mostrar lo importante que son los cuidados, porque ahora que se detuvo, hasta en buena medida se detuvieron algunas actividades económicas, esta actividad de cuidado que es económica no se detuvo, porque si se detiene la actividad de cuidado, se detiene de verdad la vida humana. Todo lo demás se puede detener un ratito, un poco acá, allá, menos la alimentación. Miren, ¿cuáles fueron las actividades esenciales? Alimentarnos, la salud y no mucho más. O sea, las actividades esenciales son las de la vida humana, son los cuidados. Entonces, poner el cuidado en el centro del bienestar es lo primero y lo fundamental que no tenemos que olvidarnos, ¿no? Entonces, cada vez que hagamos un debate post-pandemia, para hablar de los cuidados y de las políticas que hacen falta, tenemos que volver a esto, es decir, cuando todo se detuvo, no se detuvo nunca el cuidado, porque sin cuidado claro, no hay mundo, no hay vida, no hay planeta, no hay sociedad. Entonces, esto es algo que el cuidado está en el centro del bienestar. Esto lo escribimos hace muchos años en otro libro con Valeria Esquivel y Elizabeth Gelin, que se pueden bajar por internet, que se llama Las lógicas del cuidado infantil. Se baja por internet. Entonces, digamos, y es poner el cuidado en el centro del bienestar, es lo que logramos ahora y es lo que tenemos que seguir adelante. Con eso ya tenemos un plafón desde el cual conversar y seguir hablando. Hay muchas otras cuestiones. Me disculpan, pero me quedaron trabados los comentarios, así que no pude ver todas las cosas que preguntaban y tal, pero yo creo que por ahí se empieza para poder seguir y bueno, seguir hablando, seguir estando acá, que hoy seamos 80 personas en este pequeño encuentro virtual es un montón, y ojalá otra vez seamos tantos o más, digamos, pero todos que seamos multiplicadores de lo que vamos escuchando, como que sigamos pensando y sigamos conversando con otras personas alrededor, y así vamos haciendo incidencia, y la próxima marcha del 8 de marzo ponemos además el cuidado en la agenda, porque el feminismo también tiene eso para decir: es aborto legal, es educación sexual,
son anticonceptivos y es cuidado como derecho para todos y para todas y todas. No, buenísimo. Yo estoy leyendo los mensajes, te leo algunos. Por ejemplo, pese a que, a que la oportunidad para visibilizar la demanda que generan las tareas de cuidado y las tareas domésticas que genera el aislamiento, no se observan las perspectivas de cambio. Bueno, algunos dicen en relación a las relaciones de género. Bueno, sí vemos ciertos cambios, pero bueno, sí vemos que esto quizás lo que mostró es que falta mucho, y con la ESI la necesidad que tenemos de garantizar que se implemente de una manera transversal, ¿no? Y de todos, y no así como una actividad que va pasando 2-3 veces al año. Pero bueno, si quieren vamos cerrando, antes de que nos corte el Instagram, y hoy lo cerramos bien. Les súper agradecemos a todos y a todas las que se conectaron. Todos los autores que vos estuviste nombrando los vamos después a pasar también en limpio. Lo mismo el libro ese, que las lógicas del cuidado de